Era una noche donde el cielo parecía llorar con furia, como si las lágrimas del Señor cayeran sobre la tierra para limpiar todo dolor. Los truenos resonaban como advertencias divinas, y el viento aullaba llevando mensajes que solo los corazones puros podían escuchar. En un pequeño pueblo donde las casas humildes se abrazaban unas a otras buscando protección, nadie se atrevía a salir. Pero Dios tiene planes misteriosos, y esa noche había elegido a un alma especial para ser instrumento de su infinita misericordia. ¿Alguna vez has sentido que el cielo te llamaba en medio de la oscuridad? ¿Has experimentado esa voz interior que te impulsa a hacer algo que parece imposible? Esa noche, el milagro estaba por comenzar. María, una niña de apenas 9 años con ojos llenos de inocencia, vivía con sus padres en la más absoluta humildad. Nacida sin la capacidad de hablar, su silencio había sido su compañero desde el primer día de vida. Pero el Señor nunca abandona a sus hijos más vulnerables, y en el corazón de María habitaba una fe tan profunda que las palabras nunca le hicieron falta. Esa noche tormentosa, mientras sus padres dormían después de un día agotador de trabajo, algo sobrenatural ocurrió. María sintió una presencia cálida en su pequeña habitación, una luz que no venía de ninguna lámpara terrenal. Si escribes amén en los comentarios, estás reconociendo que Dios obra de maneras misteriosas. ¿Estás dispuesto a creer en lo imposible? La voz que escuchó María no era como las voces humanas que conocía. Era dulce como la miel del cielo, suave como el abrazo de un ángel, pero firme como la palabra de Dios que nunca falla. Ve al camino del norte, una hija mía necesita tu ayuda, resonó en su alma con tal claridad que su pequeño corazón comenzó a latir con fuerza. Por primera vez en sus 9 años de vida, aunque su boca permanecía muda, su espíritu escuchaba con perfecta nitidez. María se levantó sin dudas, sin miedo, porque cuando Dios llama, el alma obediente responde. ¿Cuántas veces ignoramos esos llamados divinos por temor o comodidad? Piensa en tu vida, ¿hay algo que el Señor te está pidiendo hacer y tú resistes? Con sus pies descalzos y vestida apenas con su humilde camisón, la niña salió a la tormenta brutal. La lluvia golpeaba su rostro con fuerza, el barro se pegaba a sus pequeños pies, pero María caminaba guiada por esa voz celestial que resonaba más fuerte que cualquier trueno. 2 kilómetros bajo la furia del cielo, por caminos que nunca había recorrido, la pequeña avanzaba con una determinación que solo puede venir del Espíritu Santo. No llevaba linterna, no conocía el camino, pero la fe la iluminaba con luz más brillante que 1000 soles. Si esto te conmueve, deja tu amén para que más personas conozcan este testimonio de fe. ¿Confías en que Dios ilumina tu camino incluso en la oscuridad más profunda? Y entonces, entre el lodazal y las ramas caídas, María vio algo que heló su sangre pero encendió su corazón. Una mujer mayor estaba enterrada hasta el pecho en el barro, su rostro azul reflejaba el último suspiro de vida, sus ojos cerrados parecían despedirse del mundo. La escena era desgarradora, pero María sintió como una fuerza divina entraba en su pequeño cuerpo. La niña sabía que no había llegado hasta allí por casualidad, sino porque Santa Ángela de la Cruz, desde el cielo, había orquestado este encuentro milagroso. El Señor usa a los más pequeños para hacer las obras más grandes. ¿Crees que Dios puede usarte a ti para cambiar la vida de alguien hoy? Comparte este mensaje y lleva esperanza a quien más lo necesita. Doña Patricia, una mujer de 72 años que había construido un imperio empresarial con décadas de esfuerzo, yacía moribunda en ese barro cruel. Horas antes, su auto de lujo había perdido el control en la tormenta y caído en un barranco donde nadie podía verla. Toda su fortuna, todas sus propiedades, todos sus logros materiales no podían hacer nada por salvarla en ese momento desesperado. El dinero que llenaba sus cuentas bancarias no podía comprar ni un minuto más de oxígeno para sus pulmones aplastados por el peso del lodo. Los médicos confirmaron después que solo le quedaban 15 minutos de vida cuando la pequeña María la encontró. ¿De qué sirven las riquezas del mundo cuando tu alma está a punto de partir? ¿Has pensado qué llevarás contigo cuando llegue tu último día? María, con sus manitas pequeñas y delicadas, comenzó a cavar desesperadamente. El barro pesado se resistía,
La lluvia torrencial convertía cada movimiento en una batalla titánica para aquella criatura frágil. Pero algo extraordinario comenzó a manifestarse ante los ojos invisibles del cielo. La niña sentía como una energía sobrenatural recorría sus brazos, como si manos angelicales guiaran cada movimiento de sus dedos. Cavaba con la fuerza de 10 hombres adultos, movía tierra con una velocidad que desafiaba toda lógica humana. Los santos del cielo observaban esta escena con lágrimas de alegría, porque Santa Ángela de la Cruz estaba cumpliendo su promesa. Si crees en los milagros, escribe amén y activa las notificaciones para no perderte ningún testimonio. La niña no se detuvo ni un segundo a pesar del cansancio que debería haberla vencido. Sus pequeñas manos sangraban por el esfuerzo, pero su corazón ardía con el fuego del amor divino que no conoce límites. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad pero fueron apenas minutos de trabajo sobrehumano, Patricia quedó libre del barro mortal. Pero surgía otro problema imposible de resolver. ¿Cómo podría una niña desnutrida de 9 años cargar a una mujer adulta de 70 kilos? La ciencia no tiene respuesta, pero la fe sí la tiene. María levantó a Patricia como si pesara lo mismo que una pluma, cargándola en sus brazos con una delicadeza que solo los ángeles conocen. ¿Alguna vez has sido testigo de algo que la razón no puede explicar pero el corazón sabe que es real? Bajo la lluvia incesante, María caminó con su preciosa carga hasta la casa más cercana. Cada paso era un acto de fe, cada latido de su corazón era una oración silenciosa que subía directo al trono del Altísimo. Los vecinos que abrieron la puerta quedaron paralizados al ver a la pequeña niña muda sosteniendo a una mujer casi sin vida. Llamaron inmediatamente a la ambulancia mientras María, exhausta pero en paz, se arrodilló a rezar en silencio. La millonaria fue llevada de urgencia al hospital donde los médicos lucharon por salvar lo poco que quedaba de su vida. Patricia llegó sin pulso, con hipotermia severa y los órganos comenzando a fallar, pero el milagro ya estaba en marcha. ¿Crees que hay poder en la oración incluso cuando todo parece perdido? Deja tu amén si confías en que Dios escucha cada súplica. 3 días completos estuvo Patricia entre la vida y la muerte, conectada a máquinas que respiraban por ella. Los médicos movían la cabeza con pesimismo, diciendo a su equipo legal que prepararan lo peor. Pero en el cielo, Santa Ángela de la Cruz intercedía con fervor ante el Padre Eterno por aquella hija suya que necesitaba una segunda oportunidad. Al tercer día, como Cristo resucitó al tercer día, Patricia abrió los ojos. Sus primeras palabras fueron: ¿dónde está la niña ángel que brillaba en la oscuridad? Los doctores pensaron que deliraba por los medicamentos, pero ella insistía con lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando le trajeron a María, el encuentro que siguió conmovió hasta al personal médico más escéptico. ¿Estás listo para conocer lo que Patricia reveló sobre lo que vio mientras agonizaba? Patricia, con sus manos temblorosas, buscó bajo su bata de hospital algo que guardaba pegado a su piel. Con lágrimas que brotaban como ríos de su alma, sacó una medalla antigua y desgastada que colgaba de su cuello desde hacía 50 años. Era una medalla de Santa Ángela de la Cruz, aquella que había sido su única compañía en momentos de soledad a pesar de toda su riqueza. La he llevado conmigo desde que era joven, dijo con voz quebrada, pero nunca imaginé que ella me salvaría de la muerte de una manera tan extraordinaria. Los presentes en esa habitación de hospital sintieron un escalofrío sagrado recorrer sus espinas. ¿Llevas contigo algún símbolo de fe que te conecte con el cielo? ¿Has experimentado la protección divina en los momentos más oscuros de tu existencia? Entre sollozos que sacudían todo su ser, Patricia comenzó a relatar lo que había vivido mientras agonizaba enterrada en aquel barro infernal. Cuando sentí que mi último aliento se escapaba y la oscuridad total me envolvía, vi aparecer una luz blanca y pura como nunca he visto en la tierra, contó con los ojos cerrados reviviendo cada segundo. De esa luz emergió una monja con hábito blanco inmaculado, su rostro irradiaba una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Ella se arrodilló junto a mí en el barro, pero el lodo no la tocaba, como si fuera un ser de otra dimensión. Patricia juraba que esa monja era Santa Ángela de la Cruz, quien le habló con una voz que traía consuelo celestial.
Si esto te estremece el alma, escribe amén y suscríbete para recibir más testimonios que fortalecerán tu fe. Las palabras que la santa le dijo quedaron grabadas a fuego en el corazón de Patricia. No temas, hija mía, tu hora aún no ha llegado porque el Señor tiene planes para ti. Te envío ayuda desde el cielo, un ángel pequeño vendrá a rescatarte. En ese momento de revelación divina, Patricia sintió una paz inexplicable a pesar de estar muriendo. Segundos después de esa visión celestial, vio aparecer entre la tormenta a la pequeña María, pero no venía sola. La niña estaba rodeada de una luz dorada que iluminaba toda la oscuridad, testimoniaba Patricia con absoluta convicción. Detrás de ella pude ver sombras luminosas, como si ángeles invisibles la empujaran y le dieran la fuerza sobrenatural que necesitaba. ¿Crees que los ángeles caminan entre nosotros realizando la voluntad de Dios? Piensa en tu vida, ¿cuántas veces has sido salvado sin darte cuenta? Los médicos que atendieron el caso quedaron desconcertados ante los hechos inexplicables. El doctor Ramírez, un hombre de ciencia con 30 años de experiencia, admitió públicamente: no puedo explicar científicamente cómo una niña de 9 años, desnutrida según los análisis, tuvo la capacidad física de cavar ese volumen de barro compacto. Los estudios biomecánicos demostraban que se necesitaban al menos 4 adultos fuertes trabajando juntos para lograr lo que María hizo sola. Además, cargar 70 kilos siendo ella una niña de apenas 25 kilos desafía todas las leyes de la física y la fisiología humana. Pero cuando Dios decide intervenir, las leyes terrenales se inclinan ante su poder absoluto. Deja tu amén si reconoces que para Dios no hay nada imposible. La familia humilde de María tampoco podía comprender lo sucedido aquella noche milagrosa. Su madre, con lágrimas en los ojos, testificó: María nunca había caminado por ese camino del norte, ni siquiera sabía que existía. ¿Cómo supo exactamente dónde ir en medio de la tormenta más violenta que hemos visto en años? Su padre añadió temblando: revisamos su cuarto esa madrugada y estaba vacío, pero las puertas estaban cerradas desde dentro. Es como si una fuerza invisible la hubiera transportado. Los investigadores eclesiásticos que estudiaron el caso documentaron cada detalle con rigor absoluto. Este no era un cuento inventado, sino un milagro verificable que desafiaba toda explicación racional. ¿Estás preparado para escuchar lo más impactante de todo? Comparte este video para que el mundo conozca el poder de la fe verdadera. Lo que sucedió 5 días después del rescate conmocionó incluso a los médicos más escépticos y materialistas del hospital. María, la niña que había nacido completamente muda, que nunca en sus 9 años había pronunciado una sola palabra, abrió su boca frente a todos los presentes. Con una voz suave como el canto de los querubines, clara como el cristal de los manantiales celestiales, pronunció sus primeras palabras: la Señora del Cielo me dijo que fuera. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido de cada corazón presente en esa habitación. Las enfermeras comenzaron a llorar, los doctores se quedaron paralizados, y Patricia cayó de rodillas dando gracias al Altísimo. ¿Crees que Dios puede devolver lo que parecía perdido para siempre? Si tu respuesta es sí, escribe amén y suscríbete porque necesitas escuchar estos testimonios. Los especialistas en medicina realizaron exámenes exhaustivos a María tratando de encontrar una explicación lógica. Revisaron su laringe, sus cuerdas vocales, su sistema neurológico completo buscando algún cambio físico que justificara este despertar milagroso. Pero los resultados fueron desconcertantes. Anatómicamente, María seguía teniendo las mismas limitaciones congénitas que le habían impedido hablar desde su nacimiento. No había ninguna transformación física que la ciencia pudiera detectar, y sin embargo, la niña hablaba con perfecta claridad. Esto desafía todo lo que aprendí en la escuela de medicina, confesó la doctora Méndez con humildad. Estamos ante un fenómeno que la ciencia no puede explicar, pero que el corazón reconoce como un milagro auténtico. ¿Cuántas veces hemos limitado a Dios con nuestra razón humana? Reflexiona. ¿Estás dispuesto a creer más allá de lo que tus ojos pueden ver? María comenzó a hablar cada día con mayor fluidez, contando detalles de aquella noche que nadie más podía conocer.
Describía cómo sintió manos cálidas sobre sus hombros empujándola suavemente hacia el camino correcto cuando la tormenta la desorientaba. Relataba que escuchó cánticos angelicales que le daban fuerza cada vez que sus pequeños pies querían detenerse por el cansancio. No estaba sola, repetía la niña con una sonrisa que iluminaba su rostro inocente. Había muchos seres de luz acompañándome, protegiéndome de la lluvia y el frío. Los investigadores que documentaron su testimonio verificaron que la temperatura aquella noche había bajado peligrosamente, pero María no sufrió ni siquiera un resfriado. Si esto fortalece tu fe, deja tu amén en los comentarios para que más almas conozcan la misericordia divina. Patricia, mientras tanto, experimentaba una transformación espiritual profunda que cambiaría el rumbo de su existencia. Toda su vida había acumulado riquezas materiales, construyendo un imperio empresarial que le dio poder y reconocimiento, pero también soledad y vacío interior. Nunca se había casado, nunca tuvo hijos, y en sus 72 años había conocido el éxito mundano pero no la verdadera felicidad. Estuve muriendo en ese barro y comprendí que moriría completamente sola, sin nadie que llorara mi partida con amor genuino, confesaba con el corazón quebrantado. Esa experiencia cercana a la muerte y el milagro de su rescate le mostraron lo que realmente importa en la vida. ¿Estás construyendo tesoros en la tierra que no podrás llevar contigo, o estás invirtiendo en tesoros eternos del cielo? Con lágrimas de arrepentimiento y gratitud infinita, Patricia tomó la decisión más importante de su vida. Adoptó a María como su nieta del corazón, no por obligación o lástima, sino por un amor puro que nació de aquel encuentro milagroso orquestado por Santa Ángela de la Cruz. Dios me quitó todo lo material para darme lo que mi alma siempre necesitó, una familia, declaraba Patricia radiante de alegría verdadera. Comenzó a pagar los estudios de María en las mejores escuelas, cuidó de toda su familia humilde sacándolos de la pobreza, pero lo más hermoso fue que ambas se volvieron inseparables. Juntas encontraron un propósito divino que trascendía las riquezas terrenales. Comparte este mensaje si crees que Dios une a las personas por razones más grandes que nosotros. ¿Estás listo para descubrir la misión que estas dos almas comenzaron juntas? Patricia y María descubrieron juntas que su encuentro milagroso no había sido solo para salvar dos vidas, sino para iniciar una misión divina de esperanza. Comenzaron a visitar hospitales llevando consigo la medalla de Santa Ángela de la Cruz, aquella misma que había acompañado a Patricia durante 50 años. En las salas de enfermos terminales, donde la desesperanza reinaba y las lágrimas eran el pan de cada día, estas dos almas unidas por el cielo llegaban como ángeles mensajeros. María, con su voz milagrosa que antes no existía, contaba su historia a pacientes desahuciados que habían perdido toda fe. Patricia, con su testimonio de haber regresado de las puertas de la muerte, daba esperanza a quienes ya no creían en segundas oportunidades. ¿Estás usando los milagros que Dios ha hecho en tu vida para bendecir a otros? Escribe amén si te comprometes a ser instrumento de fe para quienes sufren. En cada hospital que visitaban, los testimonios de sanaciones inexplicables comenzaron a multiplicarse como los panes y los peces. Una mujer con cáncer terminal en estado avanzado tocó la medalla de Santa Ángela que Patricia llevaba, y 2 semanas después los médicos no encontraron rastro de la enfermedad. Un hombre paralizado por un accidente devastador escuchó la historia de María y comenzó a mover sus dedos por primera vez en meses. Los doctores llamaban a estos eventos remisiones espontáneas o recuperaciones estadísticamente improbables, pero las familias de los enfermos sabían la verdad. Santa Ángela de la Cruz seguía obrando milagros desde el cielo, usando a estas dos mujeres como canales de su gracia divina. Si conoces a alguien enfermo que necesita un milagro, comparte este video y reza con fe inquebrantable. María creció con una educación privilegiada gracias a Patricia, pero jamás olvidó sus raíces humildes ni el milagro que transformó su vida. A pesar de tener acceso ahora a toda comodidad material, la joven elegía pasar sus tardes visitando asilos de ancianos y orfanatos. Santa Ángela fue la santa de los pobres cuando vivió en la tierra, decía María con sabiduría más allá de sus años, y nosotras debemos honrar su memoria sirviendo a los más necesitados. Patricia,
quien antes solo pensaba en acumular más riquezas empresariales, ahora invertía su fortuna en comedores para indigentes y refugios para desamparados. El dinero que antes no pudo salvarla de morir en el barro, ahora salvaba vidas a través de obras de caridad. ¿Qué estás haciendo con los recursos que Dios ha puesto en tus manos? Deja tu amén si entiendes que dar es más bendecido que recibir. Los testimonios médicos fueron documentados rigurosamente por investigadores eclesiásticos que estudiaron este caso extraordinario. Declaraciones juradas de doctores, enfermeras y pacientes confirmaban cada detalle imposible: la fuerza sobrenatural de una niña desnutrida, la curación milagrosa de su mudez congénita, las sanaciones inexplicables en los hospitales. La Iglesia abrió un expediente oficial para investigar la posible intercesión milagrosa de Santa Ángela de la Cruz en este evento. Aunque el proceso de verificación de milagros es exhaustivo y puede tomar años, los investigadores admitieron que raramente habían visto un caso con evidencia tan contundente. Miles de personas comenzaron a venerar a Santa Ángela con renovado fervor después de conocer esta historia. ¿Sabías que los santos en el cielo están vivos y activos intercediendo por nosotros? Suscríbete para conocer más historias que te acercarán a los intercesores celestiales. La noticia de este milagro se extendió rápidamente, tocando corazones en todos los rincones donde llegaba el testimonio. Personas que habían perdido la fe regresaban a la oración después de escuchar cómo Santa Ángela salvó a Patricia usando a una niña muda. Familias destrozadas por la enfermedad encontraban nueva esperanza al conocer las sanaciones en los hospitales visitados por Patricia y María. Pero lo más hermoso era ver cómo los más humildes, aquellos que como María no tienen nada material, comprendían que son los preferidos del cielo. Los pequeños y pobres de espíritu son los más cercanos al corazón de Dios, repetía Patricia en cada conferencia que daba. Esta millonaria que casi muere sola había aprendido la lección más valiosa: la verdadera riqueza está en la fe, en el servicio y en el amor. Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe amén y comparte para que millones conozcan el poder de creer. Hoy, años después de aquel milagroso encuentro en medio de la tormenta, Patricia y María continúan su misión de fe incansablemente. Cada testimonio que comparten enciende una llama de esperanza en corazones que habían perdido toda luz. Cada medalla de Santa Ángela de la Cruz que entregan a los enfermos se convierte en un puente entre el cielo y la tierra. Han creado una fundación que lleva el nombre de la santa, donde alimentan a cientos de familias necesitadas diariamente y brindan atención médica gratuita a quienes no tienen recursos. Pero más importante que el pan para el cuerpo, ofrecen el alimento espiritual que sana el alma, la fe en que Dios nunca abandona a sus hijos. ¿Estás alimentando solo tu cuerpo o también nutres tu espíritu con la palabra divina? Si este mensaje te inspira, escribe amén y activa la campanita para recibir testimonios que cambiarán tu perspectiva de la vida. Esta historia nos enseña verdades eternas que necesitamos grabar en nuestros corazones como mandamientos sagrados. Primero, ninguna riqueza material puede salvarte cuando llega tu hora, pero la fe te sostiene incluso en el valle de sombras de muerte. Patricia lo vivió en carne propia, enterrada en el barro con millones en el banco pero completamente impotente ante la muerte. Segundo, Dios elige a los más humildes y aparentemente débiles para realizar sus obras más poderosas. María era una niña muda, desnutrida y pobre, pero el cielo la convirtió en heroína de un milagro documentado. Tercero, los santos no están muertos ni inactivos, desde el paraíso interceden activamente por nosotros cuando los invocamos con fe sincera. Santa Ángela de la Cruz demostró que sigue protegiendo a los necesitados desde su gloria celestial. ¿Estás invocando a los santos para que intercedan por ti ante el trono de Dios? Si en este momento de tu vida estás atravesando una tormenta brutal que parece querer destruirte, recuerda la historia de María caminando descalza bajo la lluvia. Si te sientes enterrado en el barro de la enfermedad, la pobreza, la soledad o la desesperación, recuerda que Patricia fue rescatada minutos antes de morir. Si crees que tu voz no importa o que eres demasiado insignificante para que Dios te use, recuerda que una niña muda se convirtió en portavoz de un milagro celestial. Santa Ángela de la Cruz escucha desde el cielo las súplicas de los afligidos,
especialmente de aquellos que el mundo considera insignificantes. Ella fue la madre de los pobres durante su vida terrenal, y continúa siendo la protectora de los abandonados desde su mansión eterna. Deja tu amén si necesitas la intercesión de Santa Ángela en tu vida ahora mismo. No importa cuán oscura sea tu noche, cuán violenta sea la tormenta que enfrentas o cuán profundo sea el barro donde te sientes atrapado. El mismo Dios que envió a una niña pequeña a salvar a una millonaria moribunda puede enviarte ayuda exactamente cuando más la necesitas. Tal vez esa ayuda venga de donde menos lo esperas, tal vez a través de personas que parecen débiles o insignificantes a los ojos del mundo. Pero cuando el cielo interviene, lo imposible se vuelve posible, los mudos hablan, los débiles se fortalecen y los muertos resucitan. La pregunta no es si Dios puede hacer un milagro en tu vida, porque su poder es infinito e ilimitado. La pregunta es, ¿tienes la fe suficiente para creer que Él lo hará? Comparte este video para que llegue a alguien que está a punto de rendirse, alguien que necesita saber que los milagros todavía existen. Patricia y María son prueba viviente de que ningún encuentro es casualidad cuando Dios está tejiendo su plan perfecto. Una niña sin voz encontró su propósito dando esperanza a los desesperados. Una millonaria solitaria descubrió que la verdadera fortuna es el amor y el servicio a los demás. Santa Ángela de la Cruz las unió en un abrazo celestial que transformó no solo 2 vidas, sino miles de almas que han escuchado su testimonio. Si esta historia ha tocado tu corazón, no la guardes solo para ti, compártela, porque quizás la persona que más necesita escucharla está a un clic de distancia. Suscríbete a este canal donde compartimos testimonios reales de fe que fortalecerán tu relación con Dios. Y recuerda siempre, cuando caminas con fe, nunca caminas solo, porque los santos del cielo y los ángeles de Dios caminan contigo. Escribe amén si crees que tu milagro está en camino.